Bienvenidos a este segundo bloque de las jornadas. Hoy en esta charla va a estar titulada como Sistema Autónomo para el Monitoreo Pasivo de Fuentes Hidroacústicas, avances hacia el desarrollo de un prototipo. Va a ser dictada por el ingeniero Mariano Cinquini. Mariano es ingeniero electrónico, miembro de la División Acústica Submarina del Departamento de Propagación Acústica, dependiente de la Dirección de Investigación de la Armada y de la UNIDEF. Ha trabajado en procesamiento de señales, con aplicaciones a procesos inversos, caracterización de fuentes impulsivas y scattering ultrasónico de microalgas, así como en la realización de mediciones calibradas de niveles de ruido, y en el desarrollo de hardware para generación y adquisición de señales acústicas. Bueno, ahora va a comenzar su charla, los invitamos a que cualquier consulta puedan escribirlas en el chat. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por esta posibilidad de poder dar esta presentación. El trabajo que vamos a presentar nuclea a varios integrantes del grupo del Departamento de Propagación Acústica. Tiene que ver con, tal como dice el título, con desarrollar prototipos para poder monitorear de forma pasiva fuentes acústicas subacuáticas. La motivación para estas líneas de trabajo se posan sobre dos patas, una que tiene que ver con intereses civiles, que a su vez tiene varias partes. La primera es un creciente interés en evaluar el impacto que tiene el ruido subacuático generado por determinadas actividades humanas, ya sea en la navegación turística o la comercial, es decir, el tráfico marítimo en general, todas las actividades relacionadas con la industria offshore, con la prospección sísmica, con la exploración de suelos, con la perforación, con la exploración también de cuencas oceánicas. También otra parte muy importante que tiene que ver con la protección de recursos y de medio ambiente es el monitoreo de fauna marina, la posibilidad de utilizar medios hidroacústicos para detectar, clasificar o localizar especímenes, analizar comportamientos, hacer seguimientos o tracking de distintos especímenes, ya sea de poblaciones de cetáceos o de cardúmenes de peces, y por supuesto la detección de eventos catastróficos, es decir, poder, sobre todo en el rango de las bajas frecuencias, donde el sonido se propaga a muy largas distancias en el mar, poder detectar, sobre todo en etapas tempranas, explosiones, implosiones submarinas. Esto involucra, por ejemplo, colapsos de tuberías o ductos de gas y petróleo subacuáticas, la producción de terremotos o de tsunamis. Y en particular, en nuestro caso, nos interesa disponer de mediciones científicas calibradas, es decir, calibradas me refiero a poder conocer los niveles de presión sonora en distintos puntos del territorio de la plataforma continental argentina. Por otro lado está la pata del interés naval operativo. En particular, en el ámbito naval interesa determinar el parámetro sonar NL, el nivel de ruido o noise level, que básicamente tiene que ver con un limitante para el alcance que tiene un sonar para poder detectar un blanco. Es decir, para poner un ejemplo, si dos personas estuviesen hablando en un ambiente ruidoso, cuanto más ruidoso es ese ambiente, o la persona que habla tiene que hablar más fuerte, o si no puede elevar el volumen, tiene que acercarse a quien va a escuchar. Entonces, el nivel de ruido en el ambiente impone un limitante. Nos interesa en este caso caracterizar el nivel de ruido en distintas zonas de la plataforma continental argentina, que es la zona operativa naval, entender cómo varía ese nivel de ruido con distintos parámetros ambientales, con la lluvia, con el viento, con la temperatura, con el estado de mar, y lograr tener mediciones a lo largo de tiempo, en mediciones de largo alcance, es decir, a lo largo de un año, y poder analizar comportamiento estacional. Por otro lado, otro interés naval tiene que ver con la determinación del ruido radiado por embarcaciones o por vehículos submarinos, medir el nivel de presión sonora a cualquier distancia de la fuente, poder caracterizar lo que llamamos el nivel de fuente, que vendría a ser un patrón polar en el dominio de la frecuencia del ruido emitido por una embarcación, como si se tratara de una fuente puntual y retrotraído a 1 metro de la fuente. Y mediciones en campo cercano, es decir, cuando yo no puedo considerar que la fuente es una fuente puntual, sino que tengo que contemplarla como una fuente volumétrica distribuida con todas sus características. Los antecedentes en el ámbito del desarrollo de sistemas
de monitoreo pasivo tienen que ver en nuestro grupo con la participación fundamentalmente en dos proyectos PIDEF, el proyecto PIDEF 3214, que es el diseño y fabricación de una estación autónoma para el monitoreo de ruido ambiente, en cuyo aspecto de la electrónica de esta estación se desarrolla el sistema que vamos a presentar o que vamos a ver, y el proyecto 218, que es hidroacústica pasiva para detectar fuentes sonoras impulsivas y continuas, donde el diseño electrónico tiene similitudes con el de la estación autónoma, pero se orientan a un sistema portátil, y también tiene una parte que tiene que ver con la determinación o la generación de bases de datos de distintas fuentes sonoras y de ruido en puntos de la plataforma. Por otro lado está la iniciativa Pampa Azul, que es una iniciativa conjunta del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Defensa, organizada en grupos. El grupo de trabajo Golfo San Jorge, que tiene sus actividades en la zona del Golfo, nos permitió en las campañas Golfo San Jorge 2016 y 2017 realizar mediciones de nivel de ruido calibradas en distintos puntos de la plataforma. Acá hay unas fotos, esto se realizó a bordo del buque oceanográfico Puerto Deseado, se realizaron mediciones desde la banda del buque y desde embarcaciones auxiliares, y se lograron obtener la densidad espectral de potencia del ruido en distintos puntos. Acá hay ejemplos en dos estaciones en función de la frecuencia. A ver, a manera de introducción, ¿qué entendemos por monitoreo pasivo? Bueno, yo tiro un hidrófono. Un hidrófono es un micrófono para el agua que capta una presión acústica circundante, la transforma en un voltaje. Ese voltaje en general es una señal dependiente del tiempo que tiene amplitudes muy pequeñas, por lo cual yo necesito una etapa de amplificación. La etapa de amplificación cumple dos funciones: no solamente amplificar, sino poder recibir señales de una fuente que tiene un comportamiento particular. Los hidrófonos en general son construidos con piezoeléctricos que tienen comportamientos capacitivos y impedancias de salida bastante elevadas, así que los amplificadores que trabajan con esas fuentes son bastante especiales, y eso va después a una etapa que digitaliza, convierte la señal en una señal digital, la almacena y eventualmente la procesa. Acá hay un ejemplo del desplegado de hidrófonos en la banda de un buque. Los hidrófonos son o parecen ser estos puntos que están acá, pero en realidad estos puntos son bollarines de superficie, ¿está bien? Lo que se despliega son no solamente el cable de señal, sino cabos que soportan la tensión mecánica. Estos bollarines permiten tener una ubicación de dónde están desplegados los hidrófonos. El hidrófono se ubica en posición vertical, sumergido, tendido por una tensión mecánica hacia abajo por un peso muerto. A su vez, la etapa de amplificación, acá tenemos un ejemplo con un amplificador de carga, y la de digitalización, en general, la forman la placa de adquisición y la propia PC, con la cual uno tiene interés en realizar ciertos procesamientos. Analizar en función del tiempo y la frecuencia esas señales o ese ruido generado, saber si superan ciertos umbrales, si aparecen determinados patrones, pero en líneas generales todo lo que tiene que ver con medición de ruido en el mar implica varias complicaciones. Todo lo que es actividades en el mar hace todo mucho más difícil, desplegar hidrófonos es más complicado, muchas veces lo que yo quiero medir está enmascarado por el ruido de otros objetos, como por ejemplo la propia embarcación, si mi interés es medir ruido ambiente, por lo cual yo tengo que hacer las mediciones o desde una embarcación auxiliar o directamente un sistema que esté aislado, y entonces eso despliega una serie de desafíos que tienen que ver con distintas necesidades de medición. Para los sistemas que miden de forma autónoma, nos puede interesar monitorear durante un tiempo, minutos, horas, o tener un monitoreo permanente a lo largo de meses o años. Yo puedo querer tener un resultado de esas mediciones, hacer un procesamiento en tiempo real y que se produzca la telemetría de esos datos para tener información en tiempo real o cuasi real de lo que está pasando, o recuperar los datos crudos y analizarlos posteriormente. Puedo estar trabajando con estaciones fijas o móviles. Estas imágenes a modo de ejemplo son simplemente ejemplos, quiero decir, no son equipamiento propio. Puedo tener estaciones fijas en muelles o plataformas que estén fondeadas, boyas superficiales que estén fondeadas o que sean derivantes, o boyas que estén sumergidas. En este caso, lo más probable es que se trabaje con datos crudos luego de la recuperación, o vehículos submarinos. Los sistemas pueden tener capacidad de toma de decisiones, pueden
realizar alertas cuando las señales superan ciertos umbrales o tienen ciertas características, y por otro lado también hay sistemas que quieren o necesitan ser asistidos por operadores, ya sean mediciones que se hagan en laboratorios de tierra firme, desde embarcaciones principales o auxiliares. Entonces, dado que todas estos modos o estas diferentes necesidades tienen partes en común, es necesario realizar un monitoreo hidroacústico que tenga una configuración variable o se pueda adaptar a las necesidades, y eso nos lleva a la propuesta de un diseño modular. En este diseño modular lo que hacemos es el sistema en su totalidad, dividirlo o separarlo en subsistemas. Vamos a tener subsistemas de adquisición, que son los que se encargan de almacenar, adquirir y almacenar las señales. Los principales son los propios hidrófonos, los preamplificadores y los sistemas de adquisición, y los secundarios son aquellos que adquieran parámetros que no son acústicos, pero que son necesarios para obtener una información complementaria, ya sea temperatura y sistemas de posicionamiento. Por otro lado, tenemos un subsistema de procesamiento, con el cual vamos a hacer un procesamiento sobre la información, obtener espectros, tomar decisiones. Subsistema de control que va a ejecutar las solicitudes de adquisición, de procesamiento, va a controlar fallas, va a encargarse de integrarse al sistema de comunicaciones con el cual yo puedo querer hacer la telemetría de los datos. Va a haber un subsistema que es la interfaz humano-máquina, que es aquella con la cual el operador o puede solicitar la adquisición o bien puede querer configurar o descargar los datos crudos. Y por último, un subsistema de alimentación que es el que va a proveer de energía al sistema, ya sea a través de baterías o de un sistema, por ejemplo, fotovoltaico. En este esquema vemos la relación entre los subsistemas. Los subsistemas de adquisición proveen de señales al de procesamiento. El de procesamiento realiza fundamentalmente cálculos de espectro o de espectrogramas y puede tomar decisiones de manera inteligente, y está vinculado al de control, que solicita adquisición y procesamiento, envía los datos a tierra si es necesario, y es manejado por la interfaz humano-máquina para configuración o descarga de datos crudos. En particular, en nuestro grupo, a lo largo de este desarrollo, para los subsistemas de adquisición, hemos adquirido hidrófonos de banda ancha en la banda de hasta 100 kHz, con el criterio de 3 dB, omnidireccionales, con ruido de propio para estado de mar 1 o 2, y 2 hidrófonos con 20 y 50 metros de cable. Hemos desarrollado un preamplificador de carga utilizando amplificadores operacionales de muy bajo ruido para cargas capacitivas, y hemos diseñado el PCB con el objetivo de minimizar el ruido. Y hemos obtenido también una placa de adquisición de bajo ruido para uso científico y una de audio comercial que la hemos caracterizado para determinar si servía para esta aplicación. Como subsistemas secundarios, disponemos de sensores de temperatura a 2 profundidades y un anemómetro para medir velocidad del viento. Y también un sistema de posicionamiento que recibe mensajes NMEA para asociar cada medición acústica a una posición GPS. Mostramos algunos resultados parciales de los subsistemas de adquisición. Hemos logrado caracterizar la figura de ruido propio del preamplificador desarrollado en el departamento. Acá podemos ver que el ruido está por debajo del ruido de los hidrófonos de los que disponemos, y en la parte en la que el ruido del preamplificador es más alto, sigue estando por debajo de la curva de ruido mínimo establecida para aguas profundas. Hemos caracterizado también la respuesta en frecuencia, que tiene en su parte plana una ganancia de 40 decibeles. Esta comparación, la curva negra es una simulación y la curva roja es una medición del preamplificador real, utilizando como fuente un generador aleatorio. Y hemos caracterizado el ruido propio de la placa de audio comercial, la hemos comparado con la placa de adquisición para usos científicos y hemos verificado que se puede utilizar y que su figura de ruido es menor que la salida del preamplificador, con lo cual es apropiada para estos usos. Y finalmente hemos realizado unas mediciones de ruido desde el muelle de Puerto Madryn. Hemos comparado el comportamiento del preamplificador desarrollado por el departamento con un preamplificador de referencia, un preamplificador de carga comercial, obteniendo buenos resultados. Por otro lado, quienes se encargan de los distintos subsistemas, además del de adquisición, en el caso de procesamiento hemos usado una computadora tipo single board
parecida a una Raspberry, es una QB-board, que utiliza un sistema operativo basado en Linux, headless, sin gráfica, y desarrollamos rutinas en Python para procesar las señales, obtener niveles de ruido en bandas de tercios de octava y asociar las mediciones acústicas a datos GPS y datos de temperatura. Esto es en el modo autónomo. En el modo asistido por un operador, lo que usamos es una laptop robustizada, que puede tener indistintamente Linux o Windows, porque lo que usamos son rutinas en Python, con las cuales el operador, de manera muy simplificada para que pueda ser usado en ambientes hostiles, puede solicitar la adquisición y mirar en tiempo real la densidad espectral de ruido y el espectrograma, y saber o almacenar el sonido grabado con la información de posición y de fecha y hora a través de un GPS. El sistema de control lo hicimos a través de una computadora también single board, la computadora industrial abierta argentina, la CIA. Esto está plasmado con mucho más detalle en un póster de uno de los miembros del grupo, de Patricio Voss, que lo pueden ver en el Padlet, porque el sistema operativo fue realizado en el departamento, es un sistema operativo simple, que fue realizado ad hoc, que se encarga de solicitar la adquisición y el procesamiento, genera logs, reportes, realiza comprobaciones de fallas, y por otro lado es posible ser configurado a través de una interfaz humano-máquina, que es la presencia de un cliente SSH conectado a los sistemas de procesamiento y control, para descargar reportes, datos crudos, configurar el sistema, configurar, por ejemplo, cada cuánto quiero que se realicen datos acústicos, y realizar autocomprobación del estado de funcionamiento. Por otro lado, cuando estoy en el modo asistido, es el operador, el subsistema de control y el HMI al mismo tiempo, a través de estas rutinas, solicita el inicio y el fin de la grabación, selecciona el canal y puede ver en tiempo real la información y, por supuesto, descargar los datos crudos. En el caso de la alimentación, para el modo autónomo hay baterías de 12 volt de uso solar y un sistema off-grid fotovoltaico con paneles y controlador de carga, y en el modo asistido trabajamos con las propias baterías de la laptop robustizada, baterías de backup, sistemas de baterías de 12 volt de menor capacidad y inverters para si uno se encuentra en una situación donde necesita hacer una carga rápida, y baterías de 9 volt, las portátiles, para los preamplificadores. Los ciclos de funcionamiento en cada caso, en el modo autónomo, uno tiene un handshake, un saludo entre su sistema de control y el de procesamiento. Una vez que se verifica que están funcionando bien, el subsistema de control pide datos GPS, y si el momento de este ciclo coincide con la hora para adquirir datos acústicos, se solicitan datos secundarios, temperatura, velocidad del viento, se procede a tomar datos acústicos, se los procesa y se actualiza el log. Si simplemente es hora de actualizar datos GPS, entonces solamente se hace un log con la posición. Nosotros establecimos periodos de tomas de datos de 10 minutos para datos GPS, y cada media hora o cada hora datos acústicos que tienen una duración de 1 minuto con sus datos secundarios. Entonces, luego de que termina este ciclo, se verifica si hay un usuario conectado. Si hay un usuario conectado, se pasa a la interfaz de usuario para configuración, y si no, el sistema de control manda a la unidad de procesamiento a bajo consumo para esperar el próximo ciclo. En modo asistido es mucho más simple. El usuario tiene una interfaz muy, muy simplificada para poder, con algunos comandos de teclado extremadamente simples, pensando en el uso en entornos hostiles, selecciona canales y da inicio a la grabación. Se obtienen datos GPS, se obtienen segmentos de audio, se va mostrando la información en tiempo real, se graba parcialmente el archivo de audio por si se produce una desconexión violenta, para que parcialmente la información quede. Esto se opera en un ciclo hasta que el usuario decide detener la grabación y se escribe finalmente el archivo de audio. Como resultados, mostramos la integración de subsistemas para el modo autónomo. Acá tenemos el subsistema de control, el de procesamiento. Hemos hecho casos de uso dejando el sistema funcionar durante largo tiempo, durante horas o un día, verificando que se produzca la adquisición y el procesamiento de los datos, integrando el preamplificador desarrollado por el departamento y tomando mediciones, obviamente
mediciones simuladas de temperatura en aire, lo mismo que las mediciones hidrofónicas, pero el objetivo fue verificar el funcionamiento del sistema. Por otro lado, también hemos puesto en funcionamiento el sistema en modo asistido, donde acá se hace un detalle de la interfaz que permite ver la señal, el espectrograma y el espectro en tiempo real. Y finalmente, uno de los resultados interesantes fue el dimensionamiento del sistema off-grid para el modo autónomo, donde se tuvo que realizar una estimación del consumo, sobre todo cuando se hacen las actividades de procesamiento de los datos. Se determinó la irradiación diaria, para eso tuvimos que usar una documentación que es el Atlas del Recurso Solar, disponible en el sitio del Ministerio de Energía, con la cual para los meses más comprometidos en las zonas de interés, que pueden ser cercanos a la base naval Mar del Plata o en zonas del Golfo, se determinó cuál es la irradiación diaria, se dimensionó la potencia de los paneles y en función de eso el área, y se seleccionó la capacidad y la tecnología de la batería. Se han hecho pruebas en laboratorio con una carga simulada que emula el mismo consumo y para recepción horizontal. Y bueno, finalmente, para ir terminando, como conclusiones, se ha logrado adquirir hardware específico, caracterizar hardware que no es para este uso, pero se lo ha convertido en poder ser usado para este tipo de adquisiciones. Se ha desarrollado software, rutinas en Python y firmware, específicamente el firmware de la CIA, y se han integrado subsistemas para proveer soluciones preliminares a las implementaciones de sistemas de monitoreo, tanto en modo autónomo como en modo asistido. Por lo tanto, también hay trabajo en etapa de elaboración, está en proceso la fabricación y el diseño de la boya de superficie para alojar el sistema en modo autónomo, un gabinete estanco para integrar el subsistema de adquisición, la parte de adquisición, porque el de procesamiento es la propia PC robustizada para usar en modo asistido de embarcaciones auxiliares, el desarrollo y la implementación del subsistema de comunicaciones para hacer telemetría en tiempo real y realizar más test de funcionamiento del sistema off-grid, sobre todo variando el ángulo y pensando en los ángulos de inclinaciones que pueden ser posibles ser utilizados en una boya de superficie, y hacer test de más largo plazo de los que se han hecho hasta ahora. Así que bueno, esto fue todo el trabajo. Les agradezco a todos. Muchas gracias a UNIDEF por permitirnos participar, y si tienen preguntas, con mucho gusto las trataré de contestar hasta donde sepa, obviamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Excelente trabajo. Vamos a ver qué preguntas tenemos en el chat. La primera dice, ¿podrías explicar un poco más sobre cómo se desarrollaron las placas de PCB para minimizar el ruido de ellas? Sí, si bien no tengo una slide con el diseño, pero sí, se siguieron, en realidad son PCBs de 2 capas, donde simplemente se siguieron, mientras voy yendo a la única foto que tenemos de los preamplificadores, donde se buscó respetar algunos criterios para minimización de ruido analógico, hacer lo que se llaman anillos de guarda alrededor del pin sensible del operacional, que es el terminal no inversor. Se trató de utilizar, bueno, planos de masa y evitar que los planos estuviesen ubicados en determinadas posiciones, que se produjeran anillos, tratar de distribuir vías a lo largo de todo el PCB, separar físicamente esta parte que estoy marcando, que es la de la fuente. Esta usa una fuente doble. En realidad la alimentación externa es solamente un single voltage de 12 volts, pero se utiliza a través de un tipo de fuente que se llama bomba de carga, una fuente negativa, donde el periodo de oscilación de esa bomba de carga está fuera del ancho de banda de recepción del preamplificador. ¿Está bien? Se buscó que todas las líneas de señal estuviesen de un lado y utilizar la otra cara casi exclusivamente para planos de masa y líneas de alimentación. Bueno, esas fueron principalmente. Y tratar de garantizar que los caminos, sobre todo uno que anda por acá, te tendría que mandar, que lo hacemos con gusto, una imagen del PCB de cada una de las caras, tratan de ser los caminos más cortos y chequear que a través del plano el camino de retorno también sea el más corto. Esas fueron básicamente las reglas de minimización de diseño. En realidad no es que hayan sido demasiado complejas,
se implementaron, y dado que se pudo hacer una verificación, lo que vimos, acá está el resultado, es que la figura de ruido medida, esto fue medido con entrada, con 3 variantes de entrada en corto, con terminal de 50 ohms, y con un capacitor de valor similar a la capacidad que uno ve desde el lado eléctrico de los hidrófonos, pero obviamente que no emite señales más que su ruido propio, digamos, es un capacitor simplemente. Y en todos los casos dio consistente con la simulación. Esta es una simulación hecha con LTSpice, con el modelo de SPICE de ese operacional. Son amplificadores de muy bajo ruido que los obtuvimos del mercado internacional. ¿Ven? Gracias. Perfecto. La siguiente. ¿Tienen pensado migrar algunos subsistemas a una plataforma basada en FPGA? Sí, posiblemente, digamos, han sido etapas preliminares donde se han mezclado desarrollos propios con utilización de equipamiento disponible, sobre todo las placas, la Cubiboard, digamos, la CIA, pero con el objetivo de hacer el sistema más robusto y sobre todo de que disminuya el consumo. La idea es que en etapas futuras seamos nosotros los que nos encarguemos de desarrollar la etapa de digitalización y de procesamiento, así que para eso probablemente sí necesitemos usar una FPGA. Sí, está pensado. No ha sido implementado todavía, pero sí. Perfecto. La siguiente. ¿Existen sistemas similares desarrollados en otras partes del mundo? Si es así, ¿cómo se comparan con este desarrollo? Bueno, perdón, estoy yendo acá. Sí, hay sistemas, hay empresas que fabrican boyas de superficie que para aplicaciones particulares integran o incluyen sistemas hidrofónicos. En particular, la empresa RTSys desarrolla sistemas ya sea sumergidos o de superficies, creo que no fondeados, pero sí boyas derivantes para usos en tiempos cortos, que también registran señales hidroacústicas con hidrófonos. La manera de efectuar una comparación, yo creo que tendría que ver con la capacidad de estos sistemas en lo que hace a cantidad de canales, a capacidad y tipo de procesamiento que se puede hacer en tiempo real, cómo solucionan la telemetría. En el caso de esta empresa creo que lo hacen a través de 3G, por lo cual estas boyas de superficie, no la que estoy mostrando, esto es un sistema fondeado que no transmite, salvo que tenga una estación superficial cercana y con la cual se comunique por un módem acústico. Pero si no es así, las que son boyas de superficie de esta misma empresa, fundamentalmente son para uso en poco tiempo, digamos, de unos días, y que se encuentre razonablemente cerca o que derive razonablemente cerca de la embarcación principal para poder transmitir los datos en tiempo real por la señal de celular, por 3G. Si no, se tiene que estar pensando en un enlace satelital o en un enlace de radiofrecuencia. O sea que las formas de comparar, yo creo que serían, bueno, cantidad de canales, tipo de procesamiento, consumo, autonomía, ya sea porque el sistema no tiene alimentación permanente por paneles, y si los tiene, suponiendo que los paneles no están operativos, cuál es el máximo de autonomía en días, y la posibilidad y el volumen de datos que se puedan transmitir en tiempo real. Creo que esas serían las variables para efectuar una comparación entre otros sistemas ya existentes y el desarrollo que estamos llevando a cabo. Perfecto. La siguiente, ¿cuántos puntos de toma de datos soporta el sistema? Puntos, si la pregunta se refiere a canales, respecto del hardware hidrofónico, 2 canales, y también por la placa comercial. Digamos, la placa de uso científico permite hasta 8 canales de muestreo simultáneo, por lo cual uno podría tener hasta un array de 8 hidrófonos, que todavía no tenemos. No sé si esa era la pregunta. O si puntos de toma se refiere a frecuencia de muestreo de la señal. ¿Y eso se puede especificar? Sí, solo aclaró eso. No leí el chat, ¿me lo podés? No, sí, pero no aclararon. Bueno, si se refiere a puntos de toma... Sí, es esto, dice.
Si es cantidad de canales, sí, hasta 2 hidrófonos actualmente, 2 hidrófonos que están a distintas profundidades. O sea, que habría 2 puntos de toma, o sea, una única posición geográfica, pero 2 profundidades distintas. Pero el sistema se puede expandir, porque tenemos más preamplificadores y una placa de adquisición que permite más canales sin que por eso se sacrifique la tasa de muestreo. Sí, acá Clara que dice cuántos hidrófonos. Ah, está bien. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué no utilizaron el OS que tiene montado la CIA por defecto? ¿Ventajas o desventajas? Creo esa pregunta, creo que simplemente fue por la intención de desarrollar una máquina de estados con la cual uno pueda llevar a cabo de manera simple las tareas de adquisición y procesamiento. De todas maneras, es una pregunta que está más capacitado Patricio Vos, uno de los ingenieros del grupo, que fue el que desarrolló el firmware, que es uno de los que presenta el póster. O sea que le puedo hacer la consulta a través del Padlet. Sí, perfecto. ¿Está bien? Sí, porque están Si no es un en problema. Genial. La última sería, ¿cómo se caracterizó la placa de adquisición comercial? Ah, bien. Vamos a simplemente muestro los resultados. Bien, lo que se hizo fue tomar simplemente grabar audio con las entradas desconectadas, las placas de audio comercial en general, cuando no tienen ninguna entrada conectada, normalmente hacen internamente un corto, o sea que por las entradas entra virtualmente cero, salvo justamente por el ruido propio, y lo que se hizo fue simplemente en esas condiciones, para ambos canales, adquirir y calcular la densidad espectral de potencia, que eso simplemente se computa la DFT y se utiliza un estimador de Welch, que cuando vos tenés un proceso estadístico aproximadamente estacionario, una forma de estimar la densidad espectral de potencia es calculando la FFT de segmentos de la señal solapados y haciendo un promedio. Esto es lo que se ve acá. Lo que pasa es que una placa audio comercial, en general, cuando genera el archivo WAV, no está necesariamente expresado en unidades de tensión, está referido al máximo del rango de tensión de la placa, para lo cual primero tuvimos que hacer una calibración, que eso fue simplemente poner una entrada conocida, o varias, y a la salida asignarle ese valor de tensión. Entonces, con esa misma calibración, verificando que esa misma calibración funcionara en distintos puntos del rango de funcionamiento de la placa, se le asignó ese valor de tensión a la señal adquirida cuando no tenés ninguna entrada, y eso es lo que se ve en este eje. A ver si se puede hacer un zoom acá. No sé si se ve bien, pero bueno, acá más o menos esta placa de audio, que es la que utilizamos, en la zona en la que se comporta plana, tiene una densidad de más o menos menos 145 decibeles referidos a volt cuadrado sobre hertz. ¿Está bien? Que es muy similar a la que tiene la placa de adquisición. La diferencia, obviamente, es que acá estamos hablando de una tasa de muestreo de 1 MHz por canal, y acá de 192, por lo tanto, más allá del rango de la placa, que además está por fuera del rango que ellos tienen, por el cual tienen que responder, porque es una placa para audio, que son más o menos 96, cerca de 96, entre 50 y 90 kilociclos. Ahí la figura de ruido empieza a empeorar, que es esto que se ve acá. Y también en bajas frecuencias tiene más ruido, lo cual para esta aplicación, para la aplicación para la cual fue concebida, que fue medición de ruido, este problema es menos importante porque naturalmente el ruido en el mar es más fuerte a bajas frecuencias, entonces queda por encima del ruido de la placa. Pero ese fue el procedimiento. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por este trabajo. La verdad, el desarrollo de esta tecnología tiene una amplísima aplicabilidad, ¿no?, en distintas áreas. Los invitamos que si tienen más preguntas a que se contacten luego con vos,
Y bueno, ahora va a haber una breve interrupción hasta que acomodamos la próxima charla. Les pedimos que por favor no se desconecten, que ya arrancamos en breves segundos.